invito a abrir la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hoy vamos a leer desde el versículo 18. Vamos a leer el 17 también por una cuestión de que creo que la mayoría tienen ahí separados los párrafos en ese versículo 17, hasta el versículo 26. Pero antes de comenzar, pensaba esta semana acerca de esto de la unidad de la iglesia, cómo Dios ha obrado esa unidad en Cristo. Y pensaba, ¿no? Porque en muchos ámbitos de nuestra vida usamos, a veces sin darnos cuenta, usamos como diferentes clases de uniformes. Desde chiquitos vamos al jardín y los que hayan usado uniforme, a alguno le ha tocado diferentes colores, ¿viste? En el jardín tenés diferentes colores, después en el colegio también tenés el guardapolvo, blanco en su mayoría, y eso es un uniforme. En algunos casos, en algunos secundarios también usan uniforme, en la EPET usan un uniforme, o en diferentes colegios. En la vida adulta uno sigue y seguimos usando uniforme, en algunos trabajos más puntualmente los que están en las fuerzas usan un uniforme, y en las diferentes fuerzas usan un uniforme de diferentes colores, con diferentes símbolos, con diferentes insignias, para identificar, ¿no?, a qué fuerza pertenece. Bueno, el hermano en Parques también usa un uniforme, tienen su uniforme, pero también en otros ámbitos, en el banco, en algunos bancos tienen uniforme, tienen una corbata con el logo del banco. En restaurantes, en cadenas de comidas, ustedes van a, no sé, a un McDonald's y tienen un uniforme, son uniformes diferentes y de diferentes colores. En los hospitales los médicos usan su uniforme, y así en cadenas de electrodomésticos, etcétera, podemos seguir. Pero sin embargo esa uniformidad no representa unidad, no lo es. Son uniformes, pero no es unidad. Por definición, la unidad es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse, de no poder fragmentarse, de no poder alterarse o de no poder destruirse. Humanamente hablando, si lo pensamos por un segundo, nada en sí mismo puede tener unidad. Si lo pensamos por un segundo, pensando en este concepto. ¿Por qué? Porque humanamente y en esto temporal que vivimos, todas las cosas se destruyen, se fragmentan, pierden validez, se destruyen, se alteran de alguna forma. El tiempo habla de eso, y en nuestra condición desde que nacemos con esa condición de no unidad. La muerte misma es un ir desprendiéndose de esta unidad que es el cuerpo, y terminamos en una tumba. Nuestro cuerpo se vuelve polvo, desunido. Esto que vemos perfecto. Incluso en nuestra vida, cualquier pequeño conflicto o cualquier crisis muestra realmente cuán frágil es esa aparente unidad humana que creemos sostener. Cualquier cosa en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras relaciones, cualquier cosa, esa unidad tambalea. Y eso es a causa del pecado. Lamentablemente el factor pecaminoso en nuestra vida hace eso. Y lamentablemente eso pecaminoso lo arrastramos al ámbito espiritual, a la iglesia. Podemos estar uniformados, pero pronto nuestros corazones engañosos dan muestra de que por medio de nuestros esfuerzos, por medio de métodos, por medio de fuerza de voluntad, no podemos mantener la unidad. No podemos, imposible. Sin una genuina relación con Dios, como cantábamos, por medio de Jesucristo,
sin una vida regenerada por la acción del Espíritu Santo en la persona, en el corazón de la persona, sin un arrepentimiento verdadero y una fe salvífica, sin eso, no solamente uno se mantiene en condenación, que es la realidad del ser humano, no solamente vamos directo camino al infierno, como es la realidad, sino que con eso se arrastran todas aquellas cosas que traemos con nuestra condición caída a todos nuestros ámbitos, incluso a la iglesia. Y entonces la unidad y la humildad, la que vamos a ver en el pasaje, desaparecen. ¿Y a qué da lugar? Da lugar a las divisiones, al conflicto, al orgullo, el orgullo puesto allá arriba en un pedestal. ¿Para qué? Para olvidar justamente la cruz de Cristo. Olvidamos la cruz de Cristo. Olvidamos la cruz del Calvario y por sobre todo olvidamos a aquel que estaba colgado en la cruz del Calvario, a nuestro Señor Jesucristo. Y antes de leer nuestro pasaje de hoy, déjenme leerles Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 16, que habla de esto. Pablo le habla de esto a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay conflictos, a pesar de ser la carta del gozo. Filipenses también muestra un dejo de conflictos y de preocupaciones que Pablo tenía en la iglesia. Y capítulo 2 le dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, o sea, en función de esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ese es el sentir de Pablo, y es algo que lo vamos a ver reflejado en la vida de Pablo en este capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, estamos finalizando el tercer viaje misionero y finalmente Pablo llega a Jerusalén. Los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto.
tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Vamos a orar una vez más. Nuestro Dios, gracias por tu palabra y gracias por este tiempo en el que nos exponemos a la verdad más grande que cualquier ser humano, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier parte de nuestra historia puede escuchar, y es tu Evangelio. Gracias por Jesucristo, porque es por causa de Él que hoy podemos reunirnos y poder abrir tu palabra y poder entenderla. Es por causa de la obra de Cristo, no hay ninguna otra razón, y no podemos pretender que haya ninguna otra razón por la cual hoy podamos reunirnos y esto tenga sentido. Todo lo que hacemos, en absoluto, no tiene ningún sentido, y es realmente ridículo pensar que podemos juntarnos al margen del Evangelio. Señor, tu Evangelio, la persona que representa tu Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, es el motor y el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, no solamente en esta reunión juntos, sino también en toda nuestra vida. Nuestra vida, ahora, nuestro vivir es Cristo. Nuestro vivir es Cristo. Padre, clamamos que obres santidad en tu iglesia, a fin de que, como leímos recién, seamos realmente luminares en este mundo, en esta generación que es maligna, que es perversa, en la cual nosotros estábamos incluidos ahí, Padre. Pero rogamos que nos ayudes a ser realmente luminares fieles a tu palabra y obres salvación en aquellos que aún se mantienen en esa rebeldía, en esa oscuridad, Señor. Rogamos también por ellos en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada dejamos el pasaje en este punto, en donde en medio de las dificultades, en medio de certeza de problemas que iba a haber en Jerusalén, Dios sostuvo a Pablo. Dios lo sostuvo para que Pablo estuviera firme, como dijimos el domingo pasado, para que siguiera adelante en los planes de Dios, y de esa manera los hermanos en la seguridad y en la confianza en el Señor le dijeron en el versículo 14, como no le pudimos persuadir a Pablo de no viajar a Jerusalén, desistimos diciendo hágase la voluntad del Señor, hágase la voluntad del Señor. A pesar de las advertencias de dificultades que Dios mismo le había anunciado a Pablo a lo largo de los viajes, eran solo eso, eran anuncios de dificultades, no eran prohibiciones de parte de Dios de que Pablo no fuera, porque Pablo estaba siendo sostenido por Dios y Pablo siguió adelante hacia Jerusalén, y ahí lo vemos, versículo 17, llegando a Jerusalén, siendo recibido con gozo por los hermanos. Y en este contexto y por las cartas que el mismo apóstol Pablo escribe, el objetivo de Pablo de llegar a Jerusalén era entregar una ofrenda que, si recuerdan, él había organizado con las iglesias de Macedonia, de Acaya, de Asia Menor, para ayudar a la iglesia en Jerusalén, en este lugar. Sí, ese era el objetivo primario de este viaje que Pablo hizo por toda
la región de los gentiles hasta llegar a Jerusalén. Más adelante, capítulo 24, versículo 17, dando su defensa ante Félix, le dice, versículo 17, pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ese era el objetivo de Pablo. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Esta es la parte que hemos leído hoy. Y capítulo 24 ya ha avanzado en el tiempo y Pablo está recordando esto. El objetivo de él era llevar esa ofrenda. Pero acá Lucas omite este tema, omite el tema de la ofrenda. ¿No? ¿Por qué lo hace? Bueno, la mayoría de los comentaristas creen que Lucas lo más correcto es ver que en Hechos lo que va a cobrar importancia ahora, a partir de este punto, es el arresto y el encarcelamiento, largo encarcelamiento que Pablo va a tener hasta el final de Hechos. Entonces, la importancia de eso es como que eclipsa de alguna manera este tema de la ofrenda. Pero en las cartas usted lo puede revisar y está el tema de este objetivo que Pablo tenía de llevar la ofrenda. Entonces, dice, al día siguiente de llegar de Jerusalén, Pablo y el resto del equipo, porque Lucas está incluido, dice, entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos el resto de los ancianos, los representantes de la iglesia. En el versículo 19 dice, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo contó en detalle lo que había estado haciendo entre los gentiles, con un punto que creo que es fundamental y es enfático en todo Hecho de los Apóstoles. Dios había hecho. Dios, las cosas que Dios había hecho. Es un verbo activo que nos indica el sujeto por el cual parte la acción. Dios había hecho, no fue Pablo, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles, no fue Jacobo ni ninguno de los ancianos que está ahí presentes, los productores de conversiones, no fueron ninguno de ellos. No fueron ellos los que hicieron que creyeran las personas. Ellos eran mensajeros, como Dios mismo les dijo, el Señor Jesucristo les dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Eso eran estas personas, testigos del Cristo resucitado. Entonces, ¿qué pasó acá? Dios había hecho. Dios lo había hecho. Dios es quien de punta a punta, en toda la historia de la redención se ha propuesto desarrollar y decretar todo lo que Él mismo ha pensado. Todo. Dios lo ha hecho. De ahí que es un error centrarse en figuras, centrarse en las personas que Dios mismo ha levantado para llevar a cabo sus planes. Es un error. Es un error pensar que fulano o mengano hizo un gran ministerio, porque la iglesia es de Dios. Y como pusimos en nuestro primer encabezado, la unidad de la iglesia es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. En Cristo Dios hace las cosas y las personas que Él levanta son solamente instrumentos en manos de Dios. En manos de Dios. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Como dijimos en otros estudios, en Hechos, nos ha dicho Lucas que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Dios preparaba el corazón de personas para escuchar el Evangelio. Esas mujeres ahí en Filipos, Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Dios salvaba a los que estaban ordenados para vida eterna. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. No hay ninguna pretensión, no hay ningún mérito humano. Dios lo ha hecho. Dios se apareció a un tal Saulo de Tarso para aparecerle en el camino a Damasco. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Saulo no estaba buscando a Dios justamente, todo lo contrario. Y sin embargo, Dios es quien lleva adelante su obra, las cosas que Dios había hecho. Y Pablo le escribe
a los Corintios, 1 Corintios 15:10, y les dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este Saulo de Tarso ahora está diciendo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó en vano, no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, hablando del resto de los apóstoles. Y parece como que se retracta y dice, bueno, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esta es la verdad que no solamente Pablo entendía. Fíjense ahí en Hechos 14, no solamente Pablo lo entendía, ya ha pasado esto. Hechos 14, versículo 26, están regresando a Antioquía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Dios había hecho. Y cómo Dios, el mismo sujeto, había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios había hecho, Dios lo había hecho. ¿Y qué pasó? Y se quedaron allí mucho tiempo, y esto fue de gran gozo a los hermanos. He perdido el pasaje. Capítulo 11 de Hechos, Pedro le informa de nuevo a la iglesia en Jerusalén. Le está contando lo que pasó entre los gentiles. Versículo 17, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, Dios está haciendo su obra. ¿Se dan cuenta? ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios en su obra? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios ha hecho arrepentimiento para vida. Versículo 20, cuando volvemos al capítulo 21, versículo 20, cuando ellos lo oyeron, lo mismo que aquella vez, glorificaron a Dios. Pablo entendía eso, la iglesia entiende esto, de que Dios ha hecho, y entonces ¿qué hacen? Naturalmente, glorificar a Dios, porque esto es lo que glorifica a Dios, reconocer que Dios hace las cosas. Acá no vemos celos, no vemos una lucha de poderes entre Pablo y estos ancianos y Jacobo, no vemos orgullo, no vemos competencia. ¿Qué vemos? Vemos unidad en pensamiento y decir, la gloria es de Dios. El ministerio, la obra, la unidad de la iglesia es de Dios, es del Señor. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha obrado esto. Así como Él es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor es quien reúne, salva, preserva a su iglesia. Él lo hace. Dios ha hecho. La sostiene en esa unidad en Cristo. Ya en Hechos, al principio de Hechos no lo vamos a leer, pero ya 5 veces se nos ha dicho de qué manera la iglesia se reunía. Yo no sé si recuerdan esa palabra, pero se repite 5 veces al principio de Hechos. Unánimes. Unánimes. ¿Por causa de qué? Porque ellos eran muy buenos entre ellos, se abrazaban, tenían mucho amor. No, porque Dios lo hacía. Dios obra en los corazones de sus hijos. Eso lo hace el Señor. Y esta unidad lleva a cada hijo de Dios a centrarse en lo prioritario, la gloria de Dios. La gloria de Dios, la exaltación y la exposición de quien anunciamos, nuestro Señor Jesucristo. Así como la obra de Dios, también la unidad de la iglesia es de Dios, pero eso no quita la responsabilidad de cada miembro de la iglesia de guardar esa unidad, de defender esa unidad, como vamos a ver más adelante. La escena nos está preparando para lo que va a seguir. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho cosas entre los gentiles, pero también Dios ha obrado arrepentimiento y fe también entre millares de judíos que han creído, dice ahí.
Interesante, porque son dos grupos antagónicos en donde cualquier ser humano podría pensar, bueno, esto es imposible que Dios lo haga, y sin embargo Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Efesios explica a Pablo un poco esa idea de lo que Dios ha hecho. Capítulo 2 de Efesios, versículo 11, le está hablando a una iglesia de gentiles y les dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. De esta manera les hablaban los judíos a ellos. Le decían: ustedes son unos incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, en la carne de Cristo, está hablando de su carne, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho, y Él edifica a su iglesia. Él sostiene la unidad de su iglesia. Los hijos de Dios son responsables, pero esta es la obra de reconciliación que Dios ha realizado entre estas personas por medio de la regeneración que Dios hace en el corazón de las personas. ¿Cómo? A través de la predicación del Evangelio, tal y como Pablo informa a la iglesia en detalle, una por una, las cosas que Dios ha hecho, y esto es el gozo de la iglesia, Dios siendo glorificado en la salvación de los perdidos. Dios es glorificado por medio de la predicación del Evangelio. Presentar a Cristo, eso es lo que hace la iglesia. ¿Qué gloria? ¿Qué gloria entonces puede pretender alguien acerca de esto? ¿Quién pretende tener crédito acerca de esta obra? Dios lo ha hecho. Punto y aparte. Dios lo ha hecho. Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios 10, 17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está nuestra gloria. Tanto la obra de Dios como la unidad de la iglesia son cosas que Dios hace en Cristo. Dios las hace. Ningún hombre puede pretender robar esa gloria, ninguno. Y aquellos que pretenden robarla terminan muy mal, porque se enfrentan a Dios mismo. Y sin embargo, como vamos a ver en nuestro segundo encabezado, sí somos responsables de guardar esa unidad. Pablo le escribe a los Efesios 4, 1 al 3, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, por medio del Evangelio. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos responsables. La unidad es guardada por la iglesia en humildad. Eso es lo que vamos a ver
en esta parte, porque hemos visto cómo Dios ha obrado y Dios ha generado, el ministerio es de Dios, la obra es de Dios, eso ha quedado bien claro esta primera parte. Pero de la misma manera que vemos esa unidad, esa comunión en la iglesia y el gozo de los hermanos de ver la salvación entre gentiles, entre judíos, también vemos cómo esa unidad guardada en la humildad, esta alegría de los ancianos, a la vez está mezclada con cierto aire de preocupación, y se puede notar claramente en lo que leemos. Final del versículo 20 está conectado que hay millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esta es la preocupación que tienen los ancianos. Hay una conexión de estos judíos que han creído y que son celosos de la ley. Celosos en el sentido de cumplir la ley, de ser diligentes, esa es la palabra, ser diligentes en cumplir la ley, a rajatabla. Estos eran judíos cristianos que todavía permanecían leales a ciertos aspectos de la ley que no podían abandonar así nomás. Usted imagínese, es muy fuerte, y Hechos es un libro de transición, y es muy fuerte para un judío tener que abandonar completamente todo lo que ha hecho desde que nació prácticamente. Desde los 6 años un niño judío está siendo metido en ese sistema religioso, y es muy difícil, es lógico que ellos sean celosos de la ley. Aunque no vieran estas cosas como medios para salvarse, sí las observaban. ¿Por qué? Porque eso los separaba de los gentiles. Ellos eran judíos. Y el espíritu nacionalista del judío es muy fuerte, y más en esta época. Recuerden, estamos en medio del Imperio Romano, en medio de un dominio gentil alrededor de Palestina, de Jerusalén, y entonces el nacionalismo estaba mucho más a flor de piel que en otras oportunidades. Entonces, celosos de la ley, lógicamente, pero de alguna manera esto afectaba este sentido de unidad. Como dijimos, Hechos es un periodo de transición, y en esta transición, y lo podemos buscar en Hechos, no lo vamos a hacer, pero usted puede revisarlo en su casa, en ningún momento se les ha negado, se les ha dicho a los judíos que dejen de hacer tal o cual cosa de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus leyes. En ningún momento Pablo dice dejen de hacerlo a los judíos. Sí se les dice, y recordamos el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, sí se les dice a los gentiles que han creído, y eso lo vamos a ver en un versículo más adelante, que a ellos sí, los gentiles sí tienen que dejar de hacer estas cosas porque no son cosas que salven, para cumplir otras. Eso es lo que vamos a ver luego en el versículo 25. Y como tal periodo de transición, y como hemos dicho muchas veces, Hechos nos describe cosas, no son doctrinas, es importante entender lo que está pasando acá. Los ancianos hablan de creyentes judíos que se comprometían ardientemente por cumplir la ley, incluidos estos ritos de purificación. El informe, fíjense, el informe habla de una fuerza numérica de la iglesia. Hay millares de judíos, no son unos pocos, hay millares de judíos, hay muchos judíos que han creído, que se han acercado a la fe, que han recibido el arrepentimiento y la fe para creer en Cristo, pero todavía mantienen ciertas costumbres, y en esta transición, va a tomar un tiempo esto. Y los ancianos le aclaran eso a Pablo. Se contaban por miles, pero muchos estaban comprometidos todavía con la ley. Y en ese sentido, muchos desconfiaban de Pablo, este predicador de los gentiles, que es lo que vamos a ver, lo que hemos leído, versículo 21 y versículo 22. Dice que hay pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido,
Es interesante notar, versículo 21, que cuando dice que se les ha informado en cuanto a ti, en cuanto a Pablo, es acerca de quién es Pablo. Se les ha informado, y como dijimos antes, si uno recorre Hechos, Pablo en ningún momento les dice que dejen de hacer las cosas que tienen que hacer a los judíos. Esto no es nuevo para Pablo. A Pablo ya no han perseguido a los judíos por causa de las tradiciones. Solo que ahora ha llegado a oídos de los hermanos esto. Hermanos que aún mantienen estas prácticas. Son rumores. Y como tales, esos rumores buscan romper la unidad de la iglesia. Eso es lo que hacen los rumores. Por lo general están basados en medias verdades, que son mentiras. Una media verdad es mentira en definitiva. Incluso el hecho de que se diga se les ha informado deja como un vacío de identidad. No se sabe quiénes le han informado a esta gente acerca de Pablo. No están rumoreando algo que ha pasado, que ya pasó, bueno, hiciste tal cosa en tal lugar, sino que dice que enseña, y el verbo ahí, enseña, está en un presente que habla de algo que está haciendo, algo que cuestiona el ministerio, o sea, que como vimos antes es la obra de Dios. Esta gente está cuestionando la obra de Dios. Eso es lo que está pasando. Entonces, esta unidad obrada por Dios está siendo puesta en duda con estas cuestiones. Yo no sé si logran ver la gravedad de lo que está pasando. Esas enseñanzas apuntan a un lado a dejar la ley y las observancias ceremoniales, y es la misma acusación. No sé si recuerdan la acusación que le hicieron a Pedro, capítulo 6. Este hombre no cesa hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Eso le dijeron a Pedro. O sea, esto ya viene de larga data. Capítulo 15 de nuevo, capítulo 18 de nuevo. Son otras ocasiones en donde Pablo ya ha sido cuestionado. Esto no es nuevo para Pablo. ¿Qué estaba pasando acá? Que un judío que deja de cumplir la ley, un judío que deja estas costumbres, es convertirse en un gentil. Eso es lo que pensaba el judío. Dejar a un lado mis ceremonias, mis tradiciones, es convertirme en un gentil. Y ese es el temor de los judíos. Esa es la preocupación. Entonces la acusación es seria, es muy seria lo que están diciendo, porque al punto de que Pablo era consciente de que su reputación entre los judíos incrédulos de Jerusalén ahora ponía en peligro su vida. Pero a Pablo, como hemos leído antes, capítulo 20, versículo 24, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que Pablo tenía en cuenta, y no le importaba. Sí le importaba la unidad de la iglesia, sí le importaba manejarse correctamente con sus hermanos. Entonces los ancianos le proponen algo a Pablo a partir de esa pregunta del versículo 22. ¿Qué hay pues? Literalmente esa pregunta es ¿qué haremos? ¿Qué hay pues? Es ¿qué haremos? Porque van a escuchar que has venido. Los judíos van a escuchar de que estás por acá. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hay que plantear una acción inmediata. Y a Pablo se le presenta la oportunidad de demostrar públicamente su observancia en cierto aspecto de la ley, su voluntad de animar a otros a ser devotos en estos aspectos, en el sentido de ser respetuosos, pero no entendiendo la ley como un medio salvífico. De nuevo, la ley no salva, lo leyó Nico en Romanos, y su refutación de los rumores, esta era la oportunidad de refutar los rumores, que eran solo eso, eran solo rumores. Pablo lo tenía muy en claro. Fíjense cómo él lo expresa en Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Él lo tenía muy en claro porque dice, pues,
si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero fíjense cómo Pablo lo tiene muy en claro, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No me importa qué tradiciones o qué cosas hagas de la ley, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque la pecaminosidad del ser humano es mucho más fuerte que cumplir un rito. Es como pretender crecer en espiritualidad porque cumplo a rajatabla mi devocional o porque cumplo ciertas cosas. Imposible contra los apetitos de la carne, eso es imposible. ¿Por qué? Porque dejamos a un lado la gracia de Dios, el Evangelio, y empezamos a depender de nuestras obras. Es muy grave lo que están haciendo estos hombres, porque estas acusaciones buscan quebrar la unidad de algo tan glorioso como es la Iglesia de Cristo y su glorioso Evangelio. Eso es lo que están haciendo estos judíos. En esta época de nacionalismo, en donde está Roma ahí presente, acá lo importante no era convencer a los incrédulos. Pablo no busca convencer a los incrédulos con estas ceremonias, sino que los hermanos pudieran comprender que los rumores son mentiras. Los rumores contra Pablo son mentiras, y que no está en la predicación de Pablo, de nuevo, la prohibición a los judíos, como ya hemos dicho. Eso hacen los rumores. Eso hacen las mentiras. Satanás, el padre de mentiras, y sus hijos buscan afirmar intereses personales, intereses de orgullo, en lugar de buscar la verdad. Buscan quebrar la unidad. De ahí el cuidado que hay que tener, y Pablo lo menciona en alguna de las cartas, el cuidado que hay que tener de aceptar acusaciones contra otro hermano. No es así nomás. ¿Por qué? Porque mis hermanos son mi familia, y si viene un incrédulo o una persona que aparentemente dice ser cristiana y está acusando a un hermano mío que yo sé que es un hermano genuino en la fe, yo no puedo aceptar una acusación así nomás. Y eso es lo que está pasando acá. Se les ha informado en cuanto a Pablo, pero la Iglesia unida busca resolver esto rápidamente. Y entonces la actitud de Pablo muestra humildad. Él no se sube a un pedestal y dice, no, ¿qué les pasa? Me están criticando. No se pone a autodefenderse, no. Humildemente se sujeta a la propuesta de los ancianos. ¿Para qué? Para ser de bendición a los hermanos, teniendo en claro de que no estaba prohibiendo nada, pero tampoco estaba imponiendo nada a los gentiles. Pablo ya lo ha escrito y recién Nicolás lo leyó en Romanos capítulo 3, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Tremendo lo que pone Pablo acá, por cuanto todos pecaron, judíos, gentiles, todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, Cristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Tremendo. ¿No es también Dios de los gentiles? Sí, ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe
a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. No está invalidando el Evangelio, no está anulando la obra de Cristo, está confirmando de que Dios ha tenido misericordia de judíos, de gentiles. Y leemos versículo 25. Pero, y acá la iglesia recuerda de nuevo el concilio de Jerusalén. Pero, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahí está. Las cosas que sí pidieron a los gentiles en este tiempo de transición. A la luz del Evangelio, las cosas están cambiando, poco a poco, poco a poco. Lo decretado en el concilio de Jerusalén, capítulo 15, no está siendo anulado. Eso es lo que están diciendo los hermanos acá. Esa es la aclaración. Es un resumen de aquel decreto. Y entonces, a los gentiles se les ha escrito, y está claro eso. La carta de ese decreto, Pablo incluso la llevó, y lo hemos visto, la llevó a diferentes iglesias, y Pablo la presentó a esa carta. No se le pedía a los cristianos gentiles que se convirtieran en cristianos judíos ahora. No se les pedía eso, que guardaran ciertas cosas de la ley. No, nada que ver. Pero tampoco se le pedía a los cristianos judíos que se convirtieran en cristianos gentiles, abandonando de golpe y porrazo las cosas de la ley. El punto en todos, tanto judíos como gentiles, es no dejar a un lado el centro de la fe, que es la persona de Cristo. Eso es la preocupación de Pablo, presentar a Cristo y a este crucificado. Eso es la preocupación, pensar en el Evangelio, en la obra de Cristo, es en definitiva la solución para aquellos que pretenden confiar y salvarse por obras. Esa es la solución, el Evangelio. El Evangelio me saca del legalismo, pero también el Evangelio es un límite. Es un límite para aquellos que pretenden vivir en una libertad de la ley. Bueno, yo soy libre de la ley, dicen muchos. Sí. Y no. Porque en Cristo sí ahora tenemos la capacidad de obedecer a los mandamientos de Dios. La iglesia sana, la iglesia guiada y preservada por el Señor, procura guardar la unidad de la fe, algo por lo cual el Señor mismo, el Señor Jesucristo, oró por su iglesia en Juan 17. Juan 17 ora por la iglesia, algo que procura la iglesia, como dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo, ser como Cristo. Ese es el mayor tesoro, Cristo mismo. Entonces todo lo demás queda poco a poco en desuso. Pablo no se opone a la ley en sí, sino a la idea de que esta clase de obras fueran necesarias para la salvación. A eso sí se opone Pablo. No olvidemos, Pablo le escribe a los Corintios, primera de Corintios 9:20, dice: me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como esta gente, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, dejo a un lado mis derechos y trato de ajustarme en la medida de lo posible y que no afecte al Evangelio para ganar a alguno. Eso es lo que quiero. Y su proceder acá en Jerusalén es consistente con este versículo de Primera de Corintios. Consistente, y lo que nos lleva al último encabezado, cómo la unidad refleja en definitiva el Evangelio. Pablo demuestra en parte su obediencia a aspectos de la ley, pero principalmente obedece a los ancianos de la iglesia, lo que habla de su humildad, lo que habla de procurar la unidad de estos dos pueblos antagónicos, difícil de unir,
dos pueblos que posiblemente en esta época de transición no han comprendido plenamente las implicancias del Evangelio. Lo van a ir entendiendo poco a poco, y poco a poco se va a ir dando. Mientras tanto, versículo 26, Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. No solamente hicieron lo que tenían que hacer en función de esos votos, el voto del nazareato, sino que entraron en el templo para anunciar el cumplimiento de estas cosas. Estamos obedeciendo y lo estamos anunciando. ¿Por medio de qué? Por medio de ofrendas. Se presentaban ofrendas. Bueno, no vamos a entrar en detalle. Si alguno quiere investigar un poquito más, número 6 es el pasaje en donde habla de estos votos. Y algunos consideran, y esto es interesante, algunos consideran que esta obediencia de Pablo fue un error, fue una equivocación de Pablo. Pero Pablo ya en el capítulo 18 ha participado de ciertos votos. Él se ha rapado la cabeza y ha participado. Y esto no ponía en riesgo ninguna verdad bíblica, porque es parte del terreno de la libertad cristiana y no se toma, como dijimos antes, como una ceremonia salvífica. Esto no lo salva a Pablo, eso lo entendía muy bien Pablo. Los motivos de Pablo son puros. ¿Para qué? Para la unidad de la iglesia. Él quiere que judíos y gentiles no estén conflictuados con estos temas. No le importa su reputación. No estimo mi vida para mí mismo. Pero quiero sí que la unidad de la iglesia esté en claro. Sus motivos son puros, humildes, de bendición para los hermanos, en plena humildad. Pero también hay resultados negativos que vamos a ver más adelante. Pero estos resultados negativos no son prueba de una equivocación de Pablo. Pablo no se equivocó. ¿Por qué? Porque pensar así de que, bueno, le salió mal esto, porque después, versículo 27, le echaron mano y ahí lo arrestaron. ¿Qué pasó? ¿Le salió mal esta cuestión a Pablo? No, Pablo tenía muy en claro de lo que ya Dios le había dicho. Dios le había dicho a Pablo, versículo 11, ahí más arriba del capítulo 21, esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Pablo lo tenía en claro antes, capítulo 20, versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo lo tenía en claro. Entonces, ¿se equivocó Pablo? No, mi hermano no se equivocó, sino que él buscó en humildad tratar de unir a esos hermanos en Jerusalén. Él buscó eso, que no pensaran estas cosas, que no fuera algo que generara más discordia. Y esta búsqueda son conceptos que Pablo tenía presentes y que impregnan el pasaje. La humildad y la unidad. Dios es glorificado en estas cosas. ¿Por qué? Porque es su obra. No es la obra de Pablo, es la obra de Dios, es su iglesia. Iglesia que Él compró por su sangre. Entonces, es el Evangelio mismo lo que impulsa a Pablo a tener estas actitudes. ¿Por qué? Porque es el Evangelio mismo el que se está poniendo en juego acá. Salvarse por obras, dejar a un lado todo. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el centro de esto? Cristo mismo. Ayer escuchaba una frase y me la anoté, pues cualquier persona que menosprecia la obra de Cristo es digna de rechazo. Es digna de rechazo de nuestra parte. Devaluar a Cristo es algo digno de nuestro rechazo. Cualquier cosa que devalúa el valor que tiene Cristo para el cristiano, cualquier cosa, pretender ganarse el cielo por obras o pretender que uno hace el ministerio
o pretender que depende de ciertos métodos o ciertas estrategias y de evaluar así la obra de Cristo, todo eso es menospreciar a Cristo. Y todo eso es digno de nuestro rechazo. Eso es lo que pasaba en la mente y en el corazón de los judíos. Ellos estaban menospreciando el Evangelio, metiendo algo más para sumar a los méritos de Cristo. Y ahí estamos olvidando algo que dijimos al principio del pasaje, que esta obra es de Dios y no de los hombres. Definitivamente, la iglesia es de Cristo, Él pagó el precio de su salvación, el precio de la justificación de sus hijos delante de Dios. Él lo hizo. Entonces, el Evangelio es lo que dicta. Y no solamente dicta, sino que da dirección a la iglesia. Es el Evangelio. Cristo es la cabeza de la iglesia, su palabra es sagrada en ese sentido, porque es su palabra, y es su voz dirigiendo a las ovejas que escuchan la voz de Cristo y le siguen. Y como es la obra de Dios, la responsabilidad de los hijos de Dios es guardar esa unidad en humildad. El orgullo, como dijimos, las medias verdades, que son mentiras, la búsqueda de intereses propios, o de sostener prácticas pecaminosas, antibíblicas, son cosas que van en contra de esta idea de guardar la unidad. Y hermano, cada uno de los miembros de la iglesia son responsables de mantener esa unidad, de procurar esa unidad. No podemos permitir, como le dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 5, hay un caso ahí de inmoralidad en la iglesia, versículo 9, capítulo 5, él ha descrito ya el pecado de esta persona y les dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, obviamente. No puedo dejar de juntarme con personas que yo sé que pecan deliberadamente contra Dios, porque eso sería salir del mundo y dejar de predicarles el Evangelio. Eso está diciendo Pablo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, autodenominándose cristiano, fuere, o sea, viva su estilo de vida, fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aun comáis, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso entre vosotros. Uno no puede permitir a la luz del Evangelio que el mismo Evangelio sea tergiversado en cosas o con cosas que no están en la Biblia. Eso es lo que hay que tener cuidado. Segunda de Juan 9, es un solo capítulo, Segunda de Juan. Si tienen tiempo en su casa, léanlo, es un solo capítulo, pero vamos a leer 3 versículos de Segunda de Juan, versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Es muy claro. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Cualquier cosa que tergiversa el Evangelio, bueno, no podemos hacer la vista gorda y decir, bueno, no pasa nada, bueno, ya va a entender. No, hay que ponerle un freno a esas cosas, y Pablo defiende la unidad de la iglesia y le pone un freno a través de este relato, más allá de las consecuencias, pero él le pone un freno a estos rumores, a estas murmuraciones acerca de él, y se hace responsable. Uno es responsable y uno tiene que dejar de ser espectador, y tengo que cuidar a mis hermanos del error. Los tengo que cuidar de las mentiras, los tengo que cuidar de todo aquello que los haga perder de vista a Jesucristo.
Mi hermano, usted no puede perder de vista a Jesucristo. Y yo voy a procurar eso. ¿Por qué? Porque Él es lo más hermoso. Es lo único. Es lo único. Entonces, es responsabilidad. Es de Dios, la obra es de Dios, Él lo hace, Él nos sostiene, Él nos preserva hasta la gloria, pero en esta temporalidad sí somos responsables, claro, somos responsables. La verdad de Dios en su palabra y las personas que Él ha salvado, claro que sí, son cruciales y deben ser protegidas. Tenemos que reconocer, sí, puede haber fricciones, puede haber, pero debemos actuar sobre esas fricciones sin dejar las cosas al azar o a la suerte. Bueno, ya va a pasar. No, es responsabilidad de los hijos de Dios guardar la unidad en humildad. Eso es lo que hizo Pablo acá. Obedeció a los ancianos, siguió adelante, puso un freno a esto que pensaban de él y realmente se alineó al plan de Dios en su vida. Para terminar, la oración de nuestro Señor Jesucristo creo que arroja una luz tremenda acerca de que esto es algo que está en el corazón del Hijo de Dios. Es la última oración registrada antes de ir a su arresto, a su entrega, a su sacrificio. Versículo 14 del capítulo 17 del Evangelio de Juan, hablando de los discípulos, Él dice que yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, lo que dice Pablo, ¿no? Que no se junte con los fornicarios, ni con los avaros, pues si no sería necesario salir del mundo. Y Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y acá ahora, por cada hijo de Dios en el presente, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, judíos, gentiles, de cualquier lado. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo, de nuevo, conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Padre le ha dado al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, personas por las cuales Él ha dado su vida. Él ha dado su vida. Los pecados de estos han sido lavados por ese sacrificio perfecto. Y Cristo va a volver por su iglesia. Es tremendo eso. No es poco. No lo es.
Por eso no podemos tomarnos a la ligera la obra de Dios. No podemos creer que somos fundamentales para el crecimiento o el éxito de un ministerio. Es un gran error. ¿Por qué? Porque separados de Cristo, dejando un margen las verdades de las Escrituras, dejando la centralidad del Evangelio, que debería impregnar y maravillarnos en cada momento que nos vemos, que vivimos, que nos hablamos, todo eso tiene que estar presente. No somos más que nada más ni nada menos que la iglesia de Cristo. Por eso Pablo luchaba fervientemente era una preocupación permanente, la iglesia. Y entonces la centralidad del Evangelio era lo que guiaba, lo que modificaba, era el motor. Él lo dice de una forma tremenda en 2 Corintios 5. El amor de Cristo nos constriñe, sabiendo esto, que uno murió, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no vivan centrados en su orgullo, en sus intereses, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque por medio de Él, por medio de su sacrificio, Él nos ha introducido a tu familia y hoy somos parte de tu pueblo y hoy podemos gozarnos no solamente en ser parte de tu pueblo, sino en tenerte como nuestro Señor. Tú eres el Señor de la obra, tú eres quien sostiene a tu iglesia aún en medio de tremendas pruebas. El apóstol Pablo, en versículos más adelante, vamos a ver que va a ser probado y creemos como parte de ser salvos que también nos has concedido el privilegio de sufrir por causa de Cristo. Y eso es un privilegio, Señor, porque como hemos leído, no somos de este mundo, pertenecemos ya a otro contexto, a otra familia, a otro reino, pero todavía estamos en este mundo con dificultades, con pecados que todavía cargamos sobre nuestras espaldas. Señor, ayúdanos a recordar la justicia de Cristo permanentemente, que esos resabios de pecado, Padre, podamos ir mortificándolos en función de no nuestros esfuerzos, no podemos hacerlo solos, sino, Padre, dependiendo plenamente de la obra de tu Espíritu Santo, que tú nos has dado, nos has sellado con tu Espíritu Santo, siendo esto garantía de que somos tus hijos. Y Padre, hoy podemos acceder a tu trono, ir y confesarte y dejar en tus manos todas nuestras cargas, todo nuestro pecado, para que tú nos habilites a seguir adelante. Señor, ayúdanos, sostén a tu iglesia. Yo sé que lo haces, nos sostienes en nuestra debilidad, en nuestra muchas veces incapacidad para acercarnos a ti, muchas veces fracasando en nuestros esfuerzos por pretender crecer en espiritualidad y no podemos. Y sin embargo, Padre, tú sostienes a tu iglesia, tú sostienes a tus hijos. Estamos en tus manos y ninguna oveja va a ser arrebatada de tus manos. Y eso es una certeza de saber de que tu iglesia es preservada hasta la gloria. Mientras tanto, Padre, recuérdanos
esta importancia de mantenernos unidos y defendiéndonos y defendiendo principalmente la integridad de tu Evangelio, no solo como verdad escrita, sino la integridad del Evangelio en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a exhortarnos unos a otros, a animarnos unos a otros por medio de estas verdades, de la verdad del Evangelio, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.